Fimo es una arcilla que habitualmente se usa en bisutería, pero que también nos puede valer para crear objetos de decoración. En esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser crear mosaicos, vamos a cambiar su color, a decorarlos y así renovar la imagen por completo de un colgador de madera. El Fimo es un material muy versátil que nos permite hacer infinidad de trabajos. Podemos trabajar con él como si fuera una arcilla, pero una vez que lo horneamos, la pieza queda completamente dura. Vamos a decorar nuestro colgador con pequeñas baldosas de Fimo que queremos que tengan un dibujo en relieve. Para estamparlo vamos a emplear un sello de goma. El cambio de color lo vamos a llevar a cabo gracias a la pintura de tiza o Chalk Paint y además vamos a aplicar ceras con efectos metalizados. Para trabajar el Fimo podemos ayudarnos de diferentes herramientas, por ejemplo una laminadora que nos permite convertir esta arcilla en láminas muy finas. Además contamos con diversas herramientas para dar forma o cuchillas para hacer cortes muy precisos. Abrimos la pastilla y empezamos a moldearla con las manos. Podemos ayudarnos de una laminadora que va a conseguir que el Fimo se transforme en piezas extra finas. Con la laminadora podemos seleccionar el grosor de nuestra lámina de Fimo. En este caso hemos elegido el grosor más grande. Es importante que la pieza de Fimo quede realmente lisa, por eso vamos a ir dando varias pasadas en la laminadora. Tomamos medidas y con una cuchilla vamos a ir adaptando las piezas a las dimensiones de nuestro colgador. La forma más rápida y sencilla de conseguir ese diseño en relieve es emplear sellos de goma. Colocamos el sello sobre el Fimo y presionamos. Con la ayuda de la cuchilla y con mucho cuidado retiramos las planchas de Fimo del soporte. Una vez que tenemos las planchas de Fimo ya decoradas, nos toca hornearlas. Las metemos en el horno durante 30 minutos a 110 grados. Es importante no pasarnos con la temperatura porque el Fimo se puede quemar. Antes de hornear la pieza podemos repasarla para dar más relieve. Cuando sacamos nuestras piezas de Fimo del horno, comprobamos que la dureza ha cambiado completamente. Lo que antes era una arcilla muy manejable se ha transformado en piezas muy duras. Aplicamos una capa generosa de cola de carpintero sobre la madera y así fijamos las láminas de Fimo decoradas. Dejamos que las piezas se enfríen y ya podemos cambiar su color empleando Chalk Paint. Y cuando la pintura ya está seca vamos a dar cera metalizada con la ayuda de una brocha. Colocamos las últimas piezas y ya hemos completado la transformación de nuestro colgador. Gracias al uso del Fimo, la pintura de tiza y ceras metalizadas hemos logrado una pieza completamente única y 100% personalizada.